este reporte especial que generalmente, voy a moverme acá, generalmente lo damos obviamente presencial, por razones más que conocidas, no lo estamos pudiendo hacer, pero nuestra idea es que en este tiempo ha ingresado muchos pacientes y creemos que es necesario y vital que reciban esta información. Entonces decidimos grabarlo de esta forma y que ustedes lo puedan ver y compartir. No va a ser largo, así que vamos a ir directamente al punto, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poquito, a ver si yo puedo pasar eh, diapositivas. Siempre este reporte, como les decía, le damos de forma presencial y lo pueden ver otras personas. Así que si ustedes lo pueden compartir, no hay ningún problema. Está hecho para todas las personas. Vamos a ver algunas noticias con respecto. Bueno, viene el caso, justamente ahora, el momento de estar grabándose este video, estamos en plena pandemia, ¿sí? Casi la mitad de quienes consumieron medicamentos en el 2018 se automedicó. O sea que tenemos la cultura de automedicarnos, de encontrar una solución externa, ¿sí? A un problema interno. Y si por ahí queremos buscar otra alternativa, estamos rodeados de estímulos que permanentemente nos empujan a medicarnos. Ya sea una tía, una abuela, un vecino, lo primero que, si ustedes le dicen que tienen un problema de salud, le van a decir, tómate esto, tómate aquello, ¿sí? Y eso está como muy inculcado. Y además el 85% de la publicidad que se ve está dada por empresas que se dedican a vender estos medicamentos. Entonces, por saturación que se llama, queda impreso en el subconsciente que la respuesta a un problema de salud tiene que ser algo externo y que ese algo externo lo tengo que consumir. Como que está muy internalizado. Esto no es casualidad de que las personas se quieran automedicar todo el tiempo, ¿sí? Y ha sido un trabajo de hace mucho tiempo. Fíjense lo que pasa en la Argentina. En la Argentina hay 24.000 muertes por año por mal uso y uso de medicamentos. ¿Dónde estarán estas estadísticas si lo comparamos con la situación de ahora? 24.000 personas mueren al año por mal uso de medicamentos, por automedicarse. ¿Sí? O sea que esto estábamos hablando de 2.5 personas cada hora. 2.5 personas cada hora. ¿Cómo estarían los noticieros si nos estarían matando algún virus o bacterias cada hora a 2.5 personas? ¿Sí? Bueno, ese es otro tema. Vamos a avanzar acá. Alertan que el abuso de analgésico, solamente el de analgésico, causa 5.400 muertes al año. ¿Sí? Todos estos estudios, es más, los pueden investigar en lo que son las páginas de salud del propio gobierno, ¿sí? En el Ministerio de Salud está toda esta información. Estos son algunos diarios, pero esta información está ahí. Fíjense que esto ha sido publicado en 2018. ¿Qué creen? ¿Que esto ha ido aumentando o está bajando esa tasa de muertes? Es muy probable que todo esto esté aumentando porque permanentemente está aumentando la tasa de muerte por medicamentos, ¿sí? Ahora, hay una escala, creo que ahora nos hemos dado cuenta y que, entre otras cosas, lo que nos ha enseñado esta situación es lo importante que es la salud para nosotros, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo te pregunto a vos, ¿cuán importante es tu salud? Es muy probable que pongas 10. No creo que nadie ponga otro número. Lo que pasa que la forma de cuidar nuestra salud es la inadecuada, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poquito. Generalmente nos volvemos reactivos a la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Nos ocupamos, como damos por ganada la salud, nos ocupamos de nuestra salud solamente cuando la perdemos, ¿sí? Nos ocupamos de la salud solamente cuando la perdemos y empezamos a valorar cuán importante que es
nuestra salud. Por ahí personas dicen, no, yo no puedo ir porque tengo que trabajar. Cuando no, o sea, ¿qué me está diciendo? Que cuando este problema te afecte con la intensidad necesaria, que ya no puedas ir a trabajar, recién vas a venir. Entonces, ahí no está valorizando su salud. Decimos que es importante, pero nuestras acciones no son coherentes con lo que decimos, porque generalmente no hacemos nada para cuidar la salud. La tenemos como ganada, la damos por ganada, ¿sí? La idea nuestra es proporcionar un estilo de vida saludable, donde dentro de otras cosas, como es la alimentación, como es el crecimiento personal y emocional, que eso es parte de un taller que ya lo vamos a grabar, incluyas a la quiropraxia, porque la quiropraxia no es un tratamiento para ninguna enfermedad, es como un potenciador de salud. Eleva las condiciones y el estado interno del cuerpo para adaptarse de forma adecuada al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir lo más rápido posible para no perder mucho tiempo. Si una persona está en una situación, en una cabina donde hace mucho frío, el cuerpo ve amenazado su salud y va a empezar a responder, se va a empezar a adaptar. ¿Cómo lo hace? Empezando a fascicular los músculos para generar calor, para bajar la temperatura. Eso es una forma de adaptación y que le permite al cuerpo estar saludable, a pesar de que está en una condición adversa. ¿Sí? Entonces, de esa forma, el cuerpo todo el tiempo se está adaptando. En esa capacidad de adaptación, mientras más alta esté, mejor vamos a responder a los estímulos externos. No podemos cambiar el ambiente externo, sí podemos adaptarnos a ello y para eso necesitamos tener un sistema de salud mucho más preparado, de esta forma ocupándonos activamente de mejorar nuestra salud permanentemente, de ocuparnos de ella. Por eso esa es la diferencia entre sentirse bien y funcionar bien. Las personas asocian a salud con sentirse bien. ¿Qué quiere decir? Cuando le preguntas, ¿qué es salud? Sentirme bien, que no me duele nada. Ajá. Y si ¿conoces personas que hayan muerto de cáncer? Sí. Las personas generalmente cuando les descubren el cáncer, en ningún momento sintieron nada. Personas que tienen paro cardíaco, la persona que tiene un paro cardíaco no se da cuenta que está haciendo un paro cardíaco hasta el momento, eh, en el momento que se da el paro cardíaco, ¿sí? Porque no cursa con un síntoma previo y es muy probable que ese corazón ya venga funcionando mal antes, ¿sí? Y como tiene el concepto de que salud es sentirse bien, por eso se empiezan a automedicar con tal de no sentir y no escuchar el cuerpo, con tal de silenciar lo que el cuerpo va diciendo a través de sus síntomas, que son funcionales y nos ayudan, va todo el tiempo adormeciendo los síntomas. Por lo tanto, como tienen el concepto de que salud es sentirse bien, empiezan a cronizar. ¿Cómo sería? A ser mucho más crónico un estado que podría ser resuelto rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene fiebre, generalmente lo primero que hace es intentar bajarla. Cuando el cuerpo aumenta la temperatura, ¿sí? Para intentar combatir virus y bacterias que puedan estar invadiendo el cuerpo, ¿sí? Y lo que es un proceso que llevaría un día o 2 días, de hecho yo lo he comprobado miles de veces conmigo mismo, lo hace mucho más lento porque todo el tiempo está el cuerpo elevando la temperatura, gastando energía para combatir, la persona bajándola, con tal de sentirse bien, seguir trabajando, seguir llevando su vida. Cuando lo único que necesita es descansar, silenciar todas las funciones, no trabajar, no correr, no hacer nada y concentrar todas las energías en combatir ese virus, esa bacteria, que el cuerpo lo hace solo, no tiene que hacer nada. Lo único que no tiene que hacer es interferir en ese proceso que es natural. Entonces la persona tiene que controlar la temperatura, pero mantenerla alta, controlada, para que haga el proceso que sabe hacer naturalmente. Antes no había pastillas, antes no había nada, el cuerpo se cura solo, tiene esa capacidad de curarse solo. Eso es funcionar bien. Justamente que cuando ingrese un virus, una bacteria, tenga alguien que me defienda. En este caso estamos hablando de la fiebre, hay otras condiciones, ¿sí?
Otra forma de funcionar bien. Si yo comí mal o comí un alimento que está en mal estado, mi cuerpo lo detecta, reconoce la toxicidad del medicamento o del alimento y genera un vómito, genera diarrea. El cuerpo me empieza a eliminar eso que es tóxico para el cuerpo y que está funcionando. Pero la persona lo asocia justamente a ese estado como un estado de enfermedad, cuando es un estado de solución. El cuerpo está ¿sí? El cuerpo está funcionando adecuadamente. No me voy esto es lo que le decía recién, la diferencia es ser proactivo o reactivo. Reactivo es, hago cualquier cosa, no importa, llevo un estilo de vida totalmente eh, antisalud. Cuando me enfermo, me ocupo. Ahí veo qué hago. Ahí gasto tiempo, ahí gasto mucho más dinero, gasto mucho más energía y obviamente sufro mucho más porque ya estoy en proceso de enfermedad y no mantenerme en salud. Para tener, para ser proactivo a la salud, lo que necesitamos es hacer cosas que me armonicen a mí con los estados saludables, entendiendo que la salud es un estado donde el cuerpo está funcionando permanentemente, está funcionando y llevarlo al máximo de su funcionamiento es una actitud proactiva a la salud, ¿sí? Proactiva a la salud. Ahora, ¿qué sistema es el encargado de dar función? Si nosotros decimos que salud es funcionar bien, ¿sí? Salud es funcionar bien y no es sentirse bien, porque ya han visto muchos de ustedes que si se toman un antiinflamatorio se sienten bien, pero el proceso sigue avanzando y la persona empieza a ser mucho más crónico un problema que lo puede resolver con mucha más facilidad. ¿Qué parte del cuerpo me da a mí función? Hace que el resto del cuerpo funcione bien. Lo vamos a ir acá. Se llama sistema nervioso central. Y lo que dice nervioso no tiene que ver con la emoción del nervio, así se llama, porque está lleno de nervios que son como cables que transportan información. Fíjense, ¿qué hace el sistema nervioso? Controla y coordina el funcionamiento de todos los órganos, glándulas y tejidos del cuerpo humano. ¿Sí? Perfecto. El cerebro está protegido por el cráneo, sigue la médula por debajo, que es como un cordoncito, ¿sí? Y lo protege la columna vertebral. Si ustedes se ponen a ver, es el sistema más protegido que tiene nuestro cuerpo. Cuando a mí me preguntaron cuál era el sistema más importante del cuerpo o el órgano más importante, yo decía corazón. Pero si vemos que la naturaleza es tan sabia, lo más importante lo va a proteger, como vos protegés las cosas más importantes que tenés. A este sistema le dio la mayor protección posible, cráneo y columna vertebral, ¿sí? El cerebro manda información, baja por acá y saca por estos nervios, ¿sí? Estos cablecitos, para darle vida a todo el cuerpo, para que tu corazón funcione, para que puedas respirar, para que puedas digerir la comida, ¿sí? Para que puedas segregar hormonas, para todo básicamente no existe ninguna célula de tu cuerpo que no funcione bajo coordinación de este sistema nervioso central y que esa información no atraviese en algún segmento la columna vertebral. ¿Estamos? No existe ninguna, repito, no existe ninguna célula de tu cuerpo que no esté controlada por el sistema nervioso central y que esa información no atraviese en algún segmento de la columna vertebral. ¿Sí? Perfecto. Ahora, por diferentes motivos, las vértebras, estas son como un pedazo de vértebra de la columna vertebral, un pedacito de columna vertebral. Fíjense que tenemos vértebra, esto azulcito es como un amortiguador, ¿sí? Que se llama disco, y al medio pasa parte de ese sistema nervioso central, de ese sistema nervioso central, ¿sí? Así en toda la columna. Esto lleva información y trae información permanentemente, millones y millones de veces por segundo. Una asociación cerebral, la única razón por la que la quiropraxia trabaja es una vértebra que está fuera de lugar y que comprime levemente aparte de ese sistema nervioso central.
Con que la compresión sea del peso de una moneda de 25 o 50 centavos, disminuye el paso de información hasta un 60%. Capaz que en un primer momento no pase nada, pero si esto lo sostengo en el tiempo, el cuerpo pierde capacidad de adaptación, ¿sí? ¿Qué sería? Si una persona a lo mejor que es sedentaria y este nervio es el que le da vida al corazón, capaz que no lo perciba o tenga ciertos problemas leves, ¿sí? Ahora, si esa persona quiere exigir su condición física, correr, empezar a nadar o a hacer algo que requiera mucha más exigencia de ese sistema de corazón, es probable que lo empiece a tener problemas de salud. De hecho, hay muchas personas que empiezan a hacer una actividad física y pueden tener una muerte súbita, que es muy común. Por eso todas las recomendaciones de los gimnasios es que se chequen primero cómo está ese sistema cardíaco funcionando, ¿sí? Por eso, la función de la quiropraxia es buscar en la columna vertebral estas subluxaciones vertebrales. Ahora, Darío, ¿esto produce síntomas? Generalmente no produce síntomas. Generalmente no produce síntomas. Depende de la intensidad de la compresión, ¿sí? El tema es que el nervio, que es eso amarillo que ves ahí, que acá está rojo, tiene una parte motora y una parte sensitiva. O sea, la sensitiva es la que me transmite a mí la sensación del dolor y la parte motora es la que lleva información hacia el órgano, hacia las piernas, hacia los brazos, hacia donde sea. Este nervio, la parte motora, le vamos a decir así, es un poco más complejo, pero tiene gran porcentaje de este nervio es solamente de eso. O sea que cuando yo ya siento el síntoma, ya hay una compresión mucho más severa, ¿sí? Como que el proceso se ha degenerado, ¿sí? Además, además, esto es una cuestión mecánica, ¿sí? Es un problema mecánico que está regido por condiciones de la física. Es un desplazamiento vertebral que comprime el nervio. El problema de las personas que intentan buscar la solución a un problema mecánico, una solución química. Generalmente cuando aparecen estos problemas empiezan antiinflamatorios, corticoides, inyectables, cuando intentan buscar una solución química a un problema físico o mecánico. Por eso nunca llegan a la solución definitiva o nunca pueden experimentar la sensación de eliminar esa interferencia eh, para siempre. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Si no sería como, ahora voy a dar un ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo como con esto. Vamos a hacer un ejemplo en el estómago directamente. Ese es el estómago, ¿sí? El estómago genera, cuando empieza a percibir que hay alimento en la boca, el cuerpo empieza a producir ácido clorhídrico, que se llama, para degradar esa comida, que va a ingresar a esa comida, eliminar los nutrientes, sacar los desechos, ¿sí? Esa es la función básicamente. Ahora, ¿qué pasa si en el circuito entre el cerebro y ese estómago, están estos brochecitos? ¿Sí? La persona va a tener una buena digestión, es muy probable que no la tenga, ¿sí? ¿Qué puede sentir? Por ejemplo, acidez. ¿Qué hace la persona cuando tiene acidez? Toma un antiácido, ¿sí? Y cuando al otro día, es muy probable que le vuelva la acidez. Entonces, ¿qué hace la persona? Tiene acidez crónica. ¿Qué quiere decir? Que para que no perciba el síntoma, todos los días va a tener que tomar un antiácido. ¿Sí? Entonces ahí es cuando la persona empieza a decrecer su estado de adaptabilidad, ¿sí? Empieza a perder capacidad de salud, su cuerpo ya no funciona correctamente. La solución para esto obviamente sería, en lugar de solucionarlo químicamente, solucionarlo mecánicamente. ¿Cómo sería mecánicamente? Eliminar esos broches de ahí. Básicamente eso es lo que hace la quiropraxia, quitar esos broches que se generan en la columna vertebral porque las compresiones nerviosas se dan en ese lugar. ¿Sí? Acá ponemos un ejemplo. Este es la columna vertebral. Ahí ves cómo pasa información arriba de forma adecuada, acá pasa menos información. No es que se corta el flujo de información, sino que menor cantidad y sobre todo menor calidad de información. Entonces el cuerpo responde a una capacidad menor a la cual
debería de responder, básicamente. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué momento puede ocurrir una subluxación vertebral? ¿Qué hace que una vértebra se me mueva de su lugar y comprima el nervio? Porque para que sea una subluxación vertebral, no solo tiene que desplazarse, sino que tiene que haber una compresión neurológica y una alteración de la mecánica ahí, que es un poco más complejo, pero lo vamos a dejar ahí, una compresión neurológica, ¿sí? En el momento del parto, a la madre, ¿sí? La adormece con una peridural y por lo tanto pierde capacidad de contracción de algo que sabe hacer naturalmente, y la ponen en una posición que es antigravitatoria. Entonces la gravedad no ayuda a que el bebé en este caso nazca. Entonces, ¿qué hace? La persona, como lo ven ahí, el médico o la obstetra, lo que sea, tiene que traccionar desde la cabecita del bebé, rotar para un lado todas las cervicales, traccionar, sacar un hombro, rotar para el otro, traccionar y sacar el otro hombro. En ese proceso de tracción y rotación, que se estima que se hace hasta 35 kilogramos fuerza desde la cabeza del bebé para poder sacar el bebé del canal del parto, se puede generar la primer subluxación vertebral. Por eso es muy recomendable que a los nenes, a los niños, se les haga controles. De hecho, entiendo que hay en otros hospitales y lugares donde la quiropraxia tiene un terreno mucho más amplio, ¿sí? Se los controla quiroprácticamente también a los bebés de la forma de nacer. O sea que es una cuestión mecánica, pero también hay que estaría dentro de lo que es el estrés físico, ¿sí? Cuestiones mecánicas. El estrés, ¿sí? El estrés lo vamos a dividir en tres partes y son causas de subluxaciones vertebrales. El estrés físico puede ser caídas, golpes, el nacimiento con forceps, eh, accidentes de tránsito, todo un movimiento repetitivo también, ¿sí? En el 20%. El químico, alimentación, eh, alimentación demasiado procesada, alimentación eh, inadecuada, ¿sí? En mala calidad, muchos alimentos industriales, medicamentos, drogas, alcohol y cualquier toxina que ingrese al cuerpo genera un desbalance en el metabolismo del cuerpo que genera subluxaciones vertebrales. Y la tercera estrés o tercera causa de subluxación es el estrés emocional, que es el 50% de las causas, que ya son todos los manejos emocionales, la gestión emocional, enojos, peleas, preocupaciones, culpa, cualquier estado emocional puede generar una, un estado emocional negativo, ¿sí? Para nosotros, en Quiropraxia Río Tercero, decidimos realizar un taller para cada una de estas causas. ¿Por qué? Porque por un lado lo vamos a corregir, ¿sí? Bajo su cuidado quiropráctico, y por el otro lado le queremos dar información para que, aunque sea, reduzcan un 15, un 20, un 30, un 50% las causas, porque si yo lo corrijo y no reduzco la causa, como que los resultados se pueden aletargar, se pueden hacer mucho más lentos. ¿Sí? Entonces, si la persona empieza a mejorar su estilo de vida y empieza a corregir todo lo que antes no venía corrigiendo, como que los resultados sean mucho más rápidos y la persona empieza a encontrar muchos beneficios, incluso beneficios que ni siquiera fue a buscar, ¿sí? Que ni siquiera fue a buscar y nos pasa muchísimo. Básicamente, entonces, el quiropráctico conecta toda la información que el cerebro manda, ¿sí? La conecta con el resto del cuerpo, ¿sí? Ahora, una persona que no tiene ningún síntoma, un deportista que come bien, que duerme bien, que no tiene estrés emocional, supongamos, ¿sí? Si genera una conexión cuerpo, cerebro, cuerpo, ¿puede mejorar su performance deportiva? ¿Sí? Es muy probable que sí. De hecho, hay muchos eh, equipos olímpicos que tienen sus quiroprácticos porque son potenciadores de los resultados de las personas, ¿sí? No se corrigen la columna porque tienen un síntoma, se corrigen la columna porque entienden que su sistema nervioso central tiene que estar funcionando al 100% porque una milésima de segundo en el alto rendimiento
puede significar entre ganar y perder, entre el primer puesto y el segundo. ¿Sí? Entonces, muchísimos quiroprácticos deportistas utilizan a la quiropraxia para potenciar y mejorar el rendimiento de las personas. Otra pregunta, ¿una persona adulta puede mejorar su calidad de vida si empieza a corregir y potencia el funcionamiento de su sistema nervioso central? Es muy probable que también. Un niño puede desarrollarse de la mejor forma si utiliza, eh, si elimina interferencia nerviosa producida por caídas, por golpes que entre aprender a caminar, a andar en bicicleta, cualquier caída que pueda haber sufrido el niño le puede haber generado subluxaciones vertebrales. Entonces, es muy probable que también que se desarrolle la quiropraxia es para toda persona que quiera que tenga una columna vertebral, que se encuentre con vida, obviamente, y que pueda, que quiera mejorar y potenciar el funcionamiento de todo su cuerpo, básicamente, ¿sí? Obviamente, como decíamos recién, la subluxación vertebral, si se mantiene y se hace crónica, obviamente empieza a generar síntomas, ¿sí? No es que empieza a generar síntomas la subluxación, sino que el cuerpo no se puede adaptar a los siguientes síntomas. Hormigueo en las manos, en los pies, problemas digestivos, cansancio, fatiga, calambre, insomnio, altibajos emocionales, dolores de cabeza, dolores de cuello, mareos, molestia en general, ciatalgia, lumbar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que primero hacemos, es muy probable que la mayoría de las personas que va tiene todos estos problemas de salud porque ya agotó todos los recursos, agotó el antiinflamatorio, dice la persona, ya el medicamento no me hace nada. Y yo ahí cuando le digo, gracias a Dios que no te hace más nada, porque si no vas a seguir haciendo crónico un problema mucho más sencillo, ¿sí? Y va a llegar un punto que ya, como el cuerpo se adaptó a ese medicamento, o necesitas doblegar el medicamento, triplicar, y la persona empieza a hacer cualquier cosa con tal de no percibir ese síntoma o ese problema, intentando resolverlo de una forma inadecuada, ¿sí? Por eso lo que nosotros hacemos en la evaluación primero es determinar si hay o no subluxación vertebral. Es muy probable que en el 90% de los casos exista subluxación vertebral. Pero ¿qué pasa? Cuando ya la etapa degenerativa de esa columna vertebral es muy avanzada, nosotros ya personalmente muchas veces decido no admitir al paciente. ¿Por qué? Porque ya cuando no tengo espacio entre vértebra y vértebra, está toda anquilosada, fija la columna, ya no lo voy a poder ayudar porque yo necesito que tenga un mínimo de movilidad entre vértebra y vértebra porque nosotros trabajamos de manera mega moviendo vértebras, básicamente. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en la primera sesión justamente es hacer la evaluación que consiste en un análisis de la columna vertebral y del sistema nervioso central, evaluando tanto biomecánicamente, porque es una condición mecánica, y la parte neurológica, porque tiene que tener una compresión neurológica y afectar el funcionamiento de este sistema nervioso central. Y consiste de 5 pasos. Lo que primero vemos es la postura. Generalmente cuando una vértebra se mueve de su lugar y el cuerpo, con tal de no seguir comprimiendo la zona, empieza a modificar, ¿sí?, la estructura de la columna porque es muy móvil, con tal de evitar esa compresión permanente. Es como si vos tuvieras una espina en el pie y que te hace modificar la posición de la pisada del pie para no comprimir y no seguir dañando. Bueno, esto pasa lo mismo. La columna empieza a modificar, empieza con personas que tienen hiperlordosis, ¿sí?, que es acá la curva, escoliosis, personas que tienen cifosis demasiado marcado, como que tienen como una jorobita, ¿sí? Entonces, eso ya nos empieza a dar información de dónde puede estar el problema y si es que tiene ese problema. Si después hacemos un escáner que se llama un escáner de termografía digital, donde básicamente lo que hace ese escáner es medir la temperatura a ambos lados de la columna. ¿Qué hace? Tenemos centros que regulan la temperatura y tiene que ser dinámica esa temperatura porque se está adaptando todo el tiempo. Si hace frío, si hace calor, sí se va adaptando. Cuando hay mucha diferencia de temperatura de un lado de la columna del otro, nos empiezan a marcar las barritas que usted ven al fondo. Amarillo es cuando es leve, anaranjado es cuando es moderado y rojo cuando es severo la diferencia de temperatura. No son zonas de dolor,
son zonas de diferencia de temperatura que nos pueden marcar la posible existencia de subluxaciones vertebrales. ¿Estamos hasta ahí? Paso 2 era ese. Paso 3, análisis estático y dinámico. ¿Qué hacemos acá? En realidad este es 4 y 5. ¿Por qué? Porque vemos estáticamente cómo está la parte muscular, porque si hay vértebras que están fuera de lugar, hay músculos que están más tensos de un lado que de otro, entonces nos da esa información. Y la parte dinámica es cuando evaluamos, ¿sí?, mecánicamente la movilidad de esa columna vertebral, ¿sí? Que también nos da información de que cómo puede estar girada la vértebra para un lado, para el otro, si es que hay poca o mucho movimiento, básicamente. ¿Estamos? Ese es parte, el largo de pierna es parte del análisis neurológico que nos informa a nosotros cuándo hay subluxaciones vertebrales. No dónde, sino cuándo, porque hay una diferencia demasiado exagerada en el largo de piernas, ¿sí? Y por último, sacamos las placas, ¿sí? ¿Por qué le pedimos la placa y trabajamos siempre con placas? No atendemos a nadie que no tenga placa. ¿Por qué? Porque hay personas que han trabajado duramente toda su vida y son jóvenes y tienen una columna vertebral de una persona de 80 años, y hay personas que han tenido una vida un poco más, menos forzosa en cuanto al trabajo, o menos condiciones emocionales, o menos condiciones químicas, que hacen que tenga una columna, dentro de todo, saludable, ¿sí? Entonces yo me tengo que basar, tengo que tener información de qué etapa degenerativa es la que presenta la persona, para ver si yo la puedo ayudar o no, o cuántas sesiones necesita. No es lo mismo una persona que tiene una etapa degenerativa uno que una persona que tiene una etapa degenerativa. Obviamente la persona que tiene más degeneración en la columna, hay más osteofito, hay más desgaste, discopatías, hay artrosis, hay osteoporosis, no es lo mismo. Entonces, y no está sujeto a su edad cronológica, está sujeto a su estilo de vida, que es muy distinto. Por eso, no importa si sos grande, pequeño, chico, le pedimos la placa a todos, ¿sí? Por seguridad también. Entonces, de esto determinamos cómo es su estrategia y su plan de cuidado dentro del consultorio, ¿sí? Entonces, algunos beneficios de conectar este sistema nervioso central, ¿sí? Sentirse bien y funcionar bien, funcionar al 100%, obviamente. Las personas empiezan a experimentar lo primero, porque no es algo que se tiene que solucionar, es que empieza a dormir mejor, que tiene sueño más profundo, que antes se levantaba 2 o 3 veces por día, ahora tiene sueño más profundo, no duerme como de corrido. Eliminar medicamentos innecesarios, obviamente. Puede empezar a hacer actividad física, puede empezar a sentirse mejor en el trabajo, tiene mayor poder de concentración, está mucho más activo, sin nombrar la parte de los síntomas, ¿sí? Todos esos beneficios pueden empezar en muchísimos más. Básicamente mejora su calidad de vida, ¿sí? Mejora su calidad de vida. Entonces, traté de no hacerlo muy largo para que lo puedan ver completo. Espero que les haya servido, que les guste, que entiendan cómo funciona y cuál es el trabajo de la quiropraxia. La quiropraxia en Argentina está todavía en pañales, por así decirlo, porque tiene 25 años, alrededor de 25 años, y las personas, si nosotros no nos tomamos el tiempo de educarla, van a seguir teniendo una actitud reactiva ante su salud y van a seguir yendo a consultas, ya sea, uy, casi se me cae el vaso, a consultas de quiropraxia, médica, lo que sea, cuando pierdan la salud. Y la idea es que hacer algo para mantenerme y potenciar los niveles de salud. En ese hacer algo para mi salud está la quiropraxia. Me ayuda a mí como comer sano, hacer actividad física, cuidar mi sistema nervioso de interferencias nerviosas, ¿sí? Ahí viene a ocupar ese lugar la quiropraxia. Entonces espero que les haya servido, que les guste. Les mando un fuerte abrazo, gracias por escucharme. Chao, chao. Mi nombre es Darío Rosas, gracias por escucharme, les mando un fuerte saludo. Chao, chao.